Buenas tardes, jóvenes. Saludarlos. Gustavo, Luis. Catherine, María Isabel, Ingrid. Gabriela, Gustavo. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, vamos entonces a ver lo que es la previsión social. Cuando nosotros hablamos de previsión social, estamos hablando de la educación, de la colocación de los trabajadores, de la habitación, de la recreación, de la higiene y seguridad. Y en higiene y seguridad, pues por supuesto vamos a hablar de el riesgo profesional para adquirir enfermedades profesionales, a los infortunios o accidentes de trabajo, que es concretamente, y por último la seguridad social. Entonces el día de hoy pues vamos a tratar de avanzar en lo más que podamos y vamos a comenzar a ver, por ejemplo, las generalidades, la etimología, la historia, la definición, el objeto y la legislación en lo referente a lo que es la previsión social. Ya posteriormente vamos a ver ya cada uno de los temas, la educación de los trabajadores, la colocación de los trabajadores, la habitación y cada uno de los, precisamente de las instituciones que aquí estamos indicando. Entonces, dice que viene del latín praevicio, que significa previsión, es la acción y efecto de prever, con anticipación, conjeturar lo que sucederá mediante la interpretación de señales o indicios, o bien preparar medios para futuras contingencias. Social, de latín socialis. Déjame ver que alguien quiere. El licenciado Alan está pidiendo ingresar. Bueno, les decía que es aquello, la parte social del latín socialis, es aquello que pertenece o que es lo relativo a la sociedad, el conjunto de individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí, conformando una comunidad. Esa sería la parte de la etimología. La historia, estamos hablando de la previsión social. En España, por ejemplo, vamos a encontrar que lo que eran las cofradías gremiales, vamos a encontrar las hermandades de socorro y los montepíos. Por supuesto que son circunstancias que en Guatemala de una u otra manera también se dan. Las cofradías gremiales, mediante la cual personas de una misma profesión y bajo un espíritu religioso benéfico se asocian para intentar cubrir las situaciones de necesidad que aparecieran en caso de muerte del cofrade. Hermandades de socorro. El hermano era asegurado y le cubrían los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez, muerte y gastos de sepelio. Vean, estamos hablando de tiempos muy antiguos en España. Y montepíos son asociados, desempeñan actividades profesionales de altos ingresos, militares, corregidores, ministerios, acciones gremiales. En la historia de Guatemala también nos vamos a encontrar que de una u otra manera pues ya se daba la previsión social en alguna de las épocas de la historia, y eso es importante como un antecedente histórico. La definición, según el tratadista Mario de la Cueva, ¿qué es previsión social? Es la política y las instituciones que proponen contribuir a la preparación y ocupación del trabajador, a facilitarle una vida cómoda e higiénica y de asegurarle
contra las consecuencias de los riesgos naturales y sociales susceptibles de privarles de su capacidad de trabajo y ganancia. ¿Cuál es el objeto de la previsión social? Siempre Mario de la Cueva dice que es cuidar la integridad del trabajador en relación de dependencia y de su salud a lo largo de la vida profesional, y lo recoge en la adversidad cuando los años o el infortunio lo incapaciten para el trabajo. Esa es la previsión social. Una previsión social que la podemos ver nosotros desde el punto de vista general y del punto de vista directamente para la clase trabajadora. Por supuesto, nosotros nos interesan pues ambas, porque también no nos olvidemos nosotros que nosotros en Guatemala tenemos una economía informal, tenemos el trabajador informal, y es importante que pues, de una u otra manera también el Estado se preocupe en cuanto a la previsión social de esa clase de guatemaltecos que ejecutan un trabajo totalmente independiente, no tienen patronos, sino que ellos son sus propios patronos. Entonces vamos a encontrar en la legislación, vamos a encontrar en el Código de Trabajo algunos artículos que relacionan precisamente todo lo relativo a la previsión social. En el artículo 274, que hemos hablado que este artículo es un poco histórico. Ya en el primer Código de Trabajo, que realmente fue el decreto 330, casi coincide exactamente hasta con el mismo número de artículo, y es poco lo que le agregan actualmente. Pero ya desde el 45, desde la Revolución del 44, ya precisamente se trataba de buscar lo relativo a la previsión social. Y dice el artículo 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, primero vamos a ver que la mayoría de instituciones tienen la palabra previsión social. Inclusive son juzgados de trabajo y previsión social. Claro, en el órgano jurisdiccional lo podemos nosotros ubicar únicamente en todo lo relativo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cada vez que nosotros hablamos de previsión social en Guatemala, aparentemente estamos hablando única y exclusivamente de la parte del seguro social, y eso tampoco es cierto. Solo déjenme por acá alguien quiere ingresar. Tampoco es cierto, porque vamos a ver que precisamente hay otros aspectos que tienen que cubrir. Entonces dice que tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social, y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de las disposiciones legales referentes a estas materias, o sea, trabajo y previsión social, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio, o sea, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deben coordinar la acción en materia de previsión social con sujeción a lo que dispone la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus reglamentos. Si se dan cuenta, entonces tiene delegada precisamente el Ministerio de Trabajo, y también en el segundo párrafo ya podemos caer en la confusión que al hablar de seguridad social estamos nosotros hablando de la previsión social, pero ya estamos claros que en este estudio lo que nosotros vamos a analizar en forma conjunta con ustedes es precisamente que previsión social no solo es la seguridad social. Van a leer ustedes, si son, cuando tengan tiempo y pues estén elaborando sus puntos de tesis, ustedes pueden analizar algo bien valioso, que en muchos países inclusive la previsión social la tienen como que fuera parte de la seguridad social. Nosotros, por supuesto, no tenemos, la previsión social y la seguridad social es parte de la misma. Luego en el artículo 16, los conflictos que se dan precisamente en cuanto a las leyes. En caso de conflicto entre leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre leyes de previsión social y las de trabajo. O sea, no quiere decirle yo, no tenemos una categoría, no tenemos una pirámide de decir, bueno, las de trabajo van arriba y abajo van las de previsión social. No.
no hay preeminencia. Existe, lo que dice la ley es que existe igualdad entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Artículo 214. Vean qué interesante. Estamos hablando de los sindicatos en el 214. En el inciso D, está hablando del artículo 214 de las actividades de los sindicatos. Dice, son actividades de los sindicatos. Vean, crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales sin ánimo de lucro que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y que sean de utilidad común para sus miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, educacionales, culturales, de asistencia y previsión social, tiendas de artículos de consumo y aprovisionamiento de insumos e instrumentos de trabajo, las que para su funcionamiento serán debidamente reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de la entidad sindical. Lo interesante es que entre las actividades de los sindicatos también está la asistencia y la previsión social. Vean, en la práctica ustedes van a encontrar que hay sindicatos que han ido más allá de beneficio para sus afiliados, inclusive con proyectos de vivienda. Han ido más allá, por ejemplo, que en la negociación colectiva, a través de un pacto colectivo o bien de una negociación colectiva, una convención colectiva o el planteamiento de un conflicto colectivo, han logrado precisamente muchas de las circunstancias que se pueden dar en cuanto a la asistencia y la previsión social. Artículo, ya pasamos a la Constitución. Bueno, el Código de Trabajo, entonces, tenemos varios artículos que nos hablan de la previsión total, la previsión social como tal. No nos está indicando de que está arriba la seguridad social, no. El tema es la previsión social. Y por supuesto nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la recreación es parte. Por eso lo valioso muchas veces cuando nosotros ponemos atención a una definición, porque eso nos va a permitir todo lo que pueda abarcar. Ahora veamos qué dice la Constitución Política de la República de Guatemala. La ventaja que tenemos nosotros en cuanto a la Constitución es que hablar de generalidades. Entonces vamos a hablar de aquel trabajo independiente, aquel trabajador que es un trabajador, ¿qué les dijera yo? Eventual, un trabajador de la economía informal, pero también el Estado como tal tiene la obligación de cubrir las necesidades de estos guatemaltecos. Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. Vean la obligación que tiene el Estado en cuanto a los ancianos y los menores de edad. Eso es importantísimo porque pues, es un artículo que nos quedamos muchas veces con deudas. Pero vean, es un compromiso del Estado la alimentación, la salud y la educación. Y agregar la seguridad y la previsión social para todos los guatemaltecos, aquellos que están en la economía informal, aquellos hijos de guatemaltecos que son trabajos independientes. Artículo 102 de la Constitución, inciso R. Derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. R. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, especialmente invalidez, jubilación y sobrevivencia.
Ahora vamos así, entramos ya a lo que es la clasificación. Vamos a hablar de la educación. Vean qué interesante. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, le puedo decir que enfoque, cuando uno lee, por ejemplo, la forma como están organizados los países industrializados, vamos a encontrar muy bien clara y definida que, por ejemplo, la formación, la capacitación, son elementos propios de lo que usted va a ejercitar en una empresa, del trabajo que usted va a desarrollar en una empresa. Porque muchas veces la escolaridad, ya sea primaria, ya sea, bueno, un título medio, ya sea un título universitario, esos podrían ser unos perfiles que pudieran contribuir al desempeño de su trabajo. Pero realmente la formación y la capacitación usted la va a obtener de acuerdo a lo que usted ejecute en su trabajo. Imaginemos nosotros los docentes. Los docentes podemos tener doctorados y maestrías, pero realmente lo que la ley nos indica a nosotros es de que debemos impartir una cátedra acorde al programa. O sea, claro, el título universitario, el doctorado, la maestría podrán ser logros académicos, podrán ser un perfil del docente, pero realmente lo que el alumno necesita no es que le venga a aplicar principios que él tuvo la oportunidad en el proceso de aprendizaje de su doctorado o su maestría. Usted lo que le interesa como alumno es de que efectivamente le desarrollen lo que indica los programas de la facultad. Entonces vamos a comenzar a ver la educación de los trabajadores. Aquí es importante, yo le agregué la parte de la universidad, la parte de la Escuela de Agricultura, porque yo creo que es algo que jamás se nos olvide. Bueno, primero las circunstancias de nuestra alma mater. Y por favor, muchas veces nosotros podemos criticar la actitud de quién es el que autoriza las nuevas universidades, quién es el que autoriza universidades privadas. Pues hoy vamos a ver un artículo que efectivamente, aunque ya lo vimos nosotros en el individual, el semestre anterior, pues hoy vamos a quedar bien claros que no le corresponde a la universidad. La universidad tiene dos votos tienen las privadas y un delegado del presidente de los colegios profesionales. O sea, muchas veces la votación podría ser 3-2 y eso significa de que los dos delegados de la universidad, pues ellos pueden estar en desacuerdo para la creación de una nueva universidad. Ya no nos corresponde realmente a nosotros, como las anteriores constituciones le daban la facultad al Consejo Superior Universitario. Entonces vamos a ver la educación. Vamos a ver su definición, vamos a ver su clasificación, formación y capacitación técnica para el empleo por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la legislación. Definición. Vean, estamos hablando de la previsión social. Se le considera como la primera medida de la previsión social y se define como una organización encaminada a preparar a los hombres para un trabajo útil y eficiente. Su clasificación. Vamos a ver la formación profesional y la capacitación técnica. Aparte poder ser la educación universitaria, ¿sí? Ahora vamos a ver la formación profesional y la capacitación técnica. ¿Qué es la formación profesional? ¿Estás por ahí, Gaby Domínguez? Sí, licenciado. Aquí estoy. Lo que está en pantalla de formación profesional y capacitación técnica. Muy bien. Formación profesional. Conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación sociolaboral para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta especialización. Capacitación técnica. Capacitación que se le da a una persona, normalmente un trabajador, para el conocimiento, dominio y experiencia en el manejo de un equipo determinado, maquinaria o tecnología específica. Bien, ya entonces vamos a quedar claros los términos de formación y capacitación. Veamos hoy, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. En la memoria de labores de 2021-2022, acuérdense que le corresponde al A,
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social todo lo relativo a la previsión social. De hecho, por ejemplo, en este caso, ya estamos hablando nosotros de la educación en la Dirección General del Empleo, y en esa memoria de labores ellos tienen precisamente una sección que se llama Formación y Capacitación SECAFOR. Es la unidad administrativa responsable de contribuir en el desarrollo, impulso, gestión de capacitación técnica y formación profesional del recurso humano de la población guatemalteca, con énfasis en que se encuentra en una situación, énfasis de los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a través de la generación de acciones que permitan potenciar sus posibilidades de inserción laboral. O sea, es impresionante, yo le digo las palabras que tiene precisamente la memoria de labores 2021-2022, porque si esto verdaderamente lo hicieran realidad en la vida, pues los guatemaltecos tendríamos muchas de nuestras soluciones solucionadas. ¿Me querías decir algo, Marvin? Buenas tardes, licenciado. Legalmente, bueno, no es la palabra correcta, pero ciertamente aquí estamos en el curso viendo lo del deber ser, ¿verdad? Pero el ser en sí tiene un gran cambio en relación a lo que está establecido. Estaba pensando precisamente en lo que se estaba conversando en cuestión de la profesionalización técnica. Aparte de la institución que usted mencionó, que está dentro del Ministerio de Trabajo, esta otra función la hace el INTECAP. Y si uno revisara las estadísticas acerca de qué proyección se tiene en cuanto a la preparación técnica, a la formación técnica de los jóvenes, que el Ministerio de Educación también tendría su tarea en relación a eso. No hay muchos establecimientos que se enfoquen a la preparación técnica, a excepción de algunos que es el Fishman, otros que se llama Masate. Eso también vendría contribuir mucho a este tema. Otra cuestión que yo asociaba, decía, bueno, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se asocia con lo que usted está conversando también, licenciado. Fíjate, Marvin, que inclusive el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con que el Estado cumpliera con sus obligaciones, y que hiciera un convenio pago con atrasado de las cuotas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realmente tendría el capital necesario para entrar también en el proceso de capacitación técnica y también la parte de la formación. Pero bueno, lo que Mario nos quiere indicar, y pues por supuesto le tenemos que dar la razón, es que entre lo escrito y la realidad hay mucha diferencia. Y pues tenemos que estar conscientes de eso. Lo que yo quiero decirles es de que, vean qué interesante cuando nosotros como estudiantes de Derecho comenzamos a ver lo que le estoy leyendo yo aquí, por ejemplo, ahorita en este momento, es la memoria de labores, lo que el Ministerio de Trabajo tiene en su memoria de labores, lo que el Ministerio de Trabajo le hace ver a la Organización Internacional del Trabajo, lo que aparentemente estamos haciendo. Cuando la realidad, pues no te digo que no se hace. Lo que pasa, Marvin, que los porcentajes de la población a los cuales llegan esta formación, esta capacitación, es sumamente reducida. Realmente la mejor labor en cuanto a esto lo ha hecho lo que es el INTECAP. Pero tiene razón Marvin. Imagínense nosotros siendo un país con la economía que tenemos, deberían de crearse más institutos técnicos. Y ha sido lo contrario. Yo les digo, pues Marvin todavía es un poco más joven que su servidor, pero las personas que andan más o menos en nuestras edades, yo recuerdo, y ustedes tendrán familiares también, que por ejemplo, los que ingresaban de los institutos técnicos en Guatemala, por ejemplo, que le dijera yo, los técnicos en refrigeración, los automotriz, todos los técnicos. Es increíble ustedes. Yo les digo, cuando yo obtuve mi tercero básico, me recuerdo que
el profesor que teníamos siempre nos indicaba que la manera de tener la comida segura solo eran 3 carreras, o 2. Ir a la escuela politécnica o bien ir a los institutos técnicos. ¿Por qué? Bueno, aquellos refranes agregaban la parte religiosa al ser cura, pero ¿por qué eran tan importantes los técnicos? Primero porque necesitaba mano de obra la industria, y qué mejor que se los preparara institutos públicos. Pero hoy por hoy no tiene la misma fuerza este instituto que está en la zona 13. Yo creo que no sé si falte presupuesto, cuando yo creo que hay que fortalecer a este instituto y la creación de otros institutos, porque debemos de ver de que actualmente tenemos el tema del emprendedor. Yo puedo ser un emprendedor, va usted, de trabajar, por ejemplo, cuestiones metálicas y ser creador yo de algo innovador. Pero para eso yo necesito una capacitación, para eso necesito una formación. Y actualmente el único que la presta es el INTECAP. Por eso les digo, no sé, no tuve la oportunidad de ver la estadística, de repente alguien me la ve. Pues si el INTECAP está en todos los departamentos, creo que no, pero debería de estar el INTECAP, por ejemplo, en todos los departamentos. Incluyendo, Marvin, tenemos que ir más allá, fíjate, tenemos que ir a las carreras universitarias, tenemos que ir al sector privado. Si te das cuenta, por ejemplo, institutos, colegios que tratan la parte técnica son muy pocos, ¿oíste? Se habla, por ejemplo, de algunos, como creo que se llama Quinal, uno de ellos de que ayuda muchísimo en la parte de la formación y capacitación. Habrán otros. Me recuerdo que había uno ahí por la San Juan, no sé si todavía tendrá las mismas funciones que era el famoso Emiliani. Y habían otros más. Por ejemplo, yo les digo, yo casi todos los días tengo que pasar enfrente del San Juan de Dios, viniendo que es sobre la avenida, y ahí hay un taller, y son alumnos ahí quienes residen precisamente, como que están estudiando la parte de enderezar de pintura, mecánica, no sé qué, como que es un bachillerato, un perito que tienen ahí, y yo veo alumnos constantemente en ese taller preparándose. También he tenido la oportunidad de que como 12, 13 calles, por ahí no sé si no me recuerdo el nombre, también veo, por ejemplo, unos alumnos en la mañana de blanco. Me imagino que tienen algún bachillerato de medicina y enfermería que puede servir muchísimo. Vean la importancia que tiene para la generalidad de la población de todas las carreras técnicas, es increíble, es increíble. Pero bueno, regresemos al 2021. Dice que se realizaron actividades de socialización e identificación de aliados estratégicos. Ahora, nos contó el anterior. La sección tiene a su cargo la ejecución del programa de capacitación técnica para el empleo, el cual tiene como objetivo, incidir en el desarrollo de colectivos vulnerables, potenciando sus habilidades y competencias técnicas como estrategia clave para el incremento de ingresos familiares, la reducción de la informalidad del empleo, el aumento de posibilidades de inserción al mercado laboral a través de un empleo formal, autoempleo o emprendimiento. Aparentemente la sección, ese sería su objetivo principal. Sería maravilloso que lo pudiera desarrollar a plenitud. En el 2021 se realizaron actividades de socialización. Le estoy leyendo esto, ¿sabe por qué? Porque el 2021 fue pura pandemia. Pero el Ministerio de Trabajo dice que realizó actividades de socialización e identificación de aliados estratégicos, que atienden grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos jóvenes en conflicto con la ley penal, personas migrantes retornadas, personas con discapacidad, grupo de mujeres indígenas, entre otros segmentos de la población. Y ahí pues dice que hicieron los procesos de formación y capacitación técnica para el empleo, en los cuales atendieron un total de 142 grupos ubicados en 17 departamentos del país. Me pareció interesante este dato, ¿saben por qué?
porque pues, la idea general que Gavilán Ortiz y que los alumnos puedan tener es que por la pandemia no se hizo absolutamente nada. Pero bueno, este es un informe que inclusive yo les indico, llega a la Organización Internacional del Trabajo, entonces, pues yo creo que aunque son un número muy reducido de los grupos que aquí señalan, sería una gran labor precisamente que llevar a cabo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la institución correspondiente. Luego dice que se firma un convenio en el 2021 siempre con el INTECAP de cooperación y exactamente se tiene el programa de capacitaciones técnicas para el empleo en el marco de una política general de gobierno 2020-2024. Y pues ahí está cuántas horas y la certificación, los procesos de certificación, capacitación y certificación de competencias, que es a partir del mes de mayo. Del mes de mayo. Dice, como parte de las actividades de socialización e identificación de aliados estratégicos que atienden grupos de situación, ahí está, jóvenes en conflicto con la ley penal, personas migrantes retornadas, personas con discapacidad, grupos de mujeres indígenas. Esto sería sumamente valioso, pero yo creo que si se logra llegar a la población, será un número muy reducido, porque si ustedes ven de los retornados guatemaltecos, casi siempre lo que nosotros leemos en los medios de comunicación, ¿no? De que en todas las personas que venían retornadas, posiblemente tenía alguno que estaba pendiente con la ley y que lo trasladan precisamente para que enfrente la ley. Pero sería interesante que también publicaran la parte de la capacitación, la parte de la formación que le están dando a los guatemaltecos que han sido retornados. Si lo están haciendo, aunque sea en mínima parte, sería muy, pero muy excelente que nosotros los guatemaltecos nos enteráramos para ver pues que el guatemalteco que está retornando a nuestro país pues tenga por lo menos una esperanza de un trabajo digno, ya sea en dependencia o bien independiente. Y ahí están las otras actividades que se desarrollaron. Yo pienso que, fíjense que le dejé esta parte porque me pareció sumamente interesante la última. Dice, así como también la emisión de carnets y registro de personas con carreras técnicas no universitarias, emitiendo, esto fue en el 2021, emitiendo, y los primeros meses del 2022, 188 carnets, 36 para auxiliares de enfermería, 36. Vamos a ver, Gaby, ¿estás por ahí, Domínguez? Sí, acá estoy, licenciado. Mira, Pelema, donde dice otra de las actividades. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, otra de las actividades desarrolladas en los primeros meses del año 2022 fue el monitoreo y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los procesos de formación desarrollados en el 2021. Esto con el propósito de identificar estrategias para la mejora de los servicios, identificación de oferta formativa pertinente e identificación de casos de éxito obtenidos, así como también la emisión de carnets y registro de personas con carreras técnicas no universitarias emitiendo 188 carnet, 36 para auxiliares de enfermería, 37 para técnicos dentales y 115 en otras especialidades como naturópatas, quiroprácticos, masajistas, acupunturistas, entre otros. Bueno, ahora la interrogante que nos haríamos nosotros como estudiantes de Derecho, como jóvenes, la mayoría de ustedes, y bueno, ¿y dónde pues, están hablando ellos que procedieron a la acreditación de carreras técnicas no universitarias? ¿Y cómo hago yo para enterarme de dónde está la auxiliatura de enfermería, los técnicos dentales? O sea, ¿dónde? ¿Qué hago yo? Eso es lo interesante. Yo quiero que usted se entere plenamente de que hay una entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es exactamente la sección de formación y capacitación SECAFOR,
de la Dirección General del Empleo, que tiene en su cargo precisamente todo. Entonces, vale la pena que hagamos las consultas respectivas nosotros al Ministerio de Trabajo. Cuesta muchísimo que dentro de este teléfono, pero no significa que nos demos por derrotados. Significa que de repente nosotros podemos contribuir con nuestras familias en esta formación y esta capacitación. Luego les dejo un comentario que son habilidades blandas y que son habilidades técnicas. Léetelo, por favor, Gaby, para que nos quede grabado. Muy bien. Las habilidades blandas se refieren a las características y competencias personales que muestran cómo una persona se desenvuelve con los demás. Es una similitud de habilidades sociales o habilidades interpersonales. Las habilidades técnicas son aquellas que sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento. Bueno, ahora también está el problema de las escuelas taller. Esa es el GEI, que pues es un programa que tiene la Organización Internacional del Trabajo y que Guatemala precisamente también tiene escuelas taller. La legislación. Está el Código de Trabajo, el Acuerdo del 215, la Ley Orgánica del INTECAP y lo que es la Administración Pública. Y por supuesto la Constitución. En el artículo 171, después nada más lo vamos a hacer como referencia, porque lo vemos en varias ocasiones. Es el contrato de aprendizaje. Ustedes saben que este contrato de aprendizaje, lo importante es que, primero, dice, debe determinar duración de la enseñanza y su desarrollo gradual. Si verdaderamente nosotros entendiéramos el significado en cuanto a la capacitación, en cuanto a las habilidades que nosotros podemos tener en nuestros jóvenes, este contrato ayudaría muchísimo, muchísimo. Primero porque dice duración de la enseñanza, su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que le corresponde al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. Imagínense qué interesante que uno llegue a aprendiz. Primero, la finalidad es aprender el oficio. 2, vamos a tener una remuneración. Y de acuerdo a nuestro avance, asimismo va a ser esa remuneración. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase, método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Vean qué cuidado de tener la inspección en este tipo de contratos cuando hablamos de la capacitación y formación precisamente de nuestros trabajadores. Y en el 172, pues, ustedes saben que hay obligación de extender un certificado que aprendimos el negocio. ¿Por qué? Porque ese debe ser valedero para que nosotros podamos optar a una plaza posteriormente de acuerdo a lo que nosotros pudimos aprender en el taller, en la fábrica o en cualquier otro lugar que la ley lo permita. Actividades de los sindicatos. Haríamos lectura y si se dan cuenta también tiene la parte de educación. O sea, vean, hay sindicatos que dentro de los pactos colectivos que suscritos con el patrono, pues ya han llegado ellos a apoyar la parte educativa. Por eso ustedes ven trabajadores, estudiantes que desde primaria, secundaria, un título medio o un título universitario. Todo esto a muchos sindicatos pues ya le han puesto mucho énfasis porque son verdaderamente, tienen esa actividad, la ley les faculta para ese tipo de actividades, independientemente porque tiene a su cargo, por supuesto, la presión social. Yo les hablaba a ustedes de que en esta época de pandemia tuve la oportunidad de ser un sindicato que sus mascarillas, el gel, le proporcionó mascarillas y gel de primera calidad a sus trabajadores. No trató de escatimar esfuerzos porque ya que la ley se los permite, de que de sus fondos adquirir mascarillas, gel y otros productos en esta época de pandemia. Luego tenemos las funciones del Ministerio de Trabajo. Dentro de las funciones que se tiene está precisamente en el artículo número 3, primer párrafo, numeral 9, donde tiene a su cargo el Ministerio de Trabajo diseñar políticas
de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y de todos aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. Será competencia, pero por favor, quien va a diseñar las políticas, quien debería de hacer la publicidad, es precisamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el Viceministerio de Previsión Social y Empleo, dentro de sus funciones, tiene desarrollar el estudio de las necesidades de capacitación técnica y o profesional de la mano de obra que requiere el país, especialmente en aquellos sectores en condiciones de vulnerabilidad. Gestionar antes, vean la función que tiene este Viceministerio de Previsión Social y Empleo. Gaby, por favor, léete el 18. Vean, estas son atribuciones que tiene este viceministerio. Debería de cumplir, porque la que yo leí en el 16 es general, pero vean estas dos adicionales que tiene en el numeral 18 y numeral 19. 18. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades becas para la capacitación para el empleo dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos mediante una selección objetiva. Asimismo, evaluar periódicamente los estudios y comportamiento laboral de los becarios favorecidos. 19. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad, que no hayan tenido experiencias laborales, a través del otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos u otros programas. Vean qué interesante. Mira, Marvin, por lo que hablábamos. Imagínate qué atribuciones tiene este viceministerio. Interesante, ya te digo, el 18 y el 19. Habla hasta de becas. Sí, sería importante que coordinara con CGPLAN, ¿verdad? Que CGPLAN tiene toda la base de datos de becas a nivel internacional. Yo me imagino que sí lo hacen, ¿no? Fíjate, yo creo que sí lo hacen. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marvin? Que seguimos teniendo instituciones que no tienen una apertura para la generalidad de la población. Porque, por supuesto, me imagino que en cuanto a sus fondos deben de ser muy limitados. Pero sí es interesante porque imagínate, pues está dentro de sus funciones, está dentro de que la Contraloría debe verificar que las entidades del Ministerio de Trabajo que tengan a cargo esto deben de cumplir. Por ejemplo, habría que ver si realmente están otorgando esas becas, están dando esas ayudas económicas, si están dando créditos. Habría que verlo. 2, me pareció interesante aquellos que no tienen experiencia laboral. O sea, esto te va a permitir precisamente como motivarte para poder que pueda uno incorporar en la fuerza laboral. Son increíbles lo que se tiene. Mirad lo primero, gestionar ante organismos internacionales, becas para la capacitación del empleo. ¿Y qué dice? Proponer candidatos mediante una selección objetiva. Y yo te garantizo que tenemos convenios con países amigos donde se dan este tipo, porque hablabas de CGPLAN. Si ustedes y los demás alumnos son curiosos, ingresan a la página de CGPLAN, ahí van a encontrar ustedes maestrías, van a encontrar doctorados que ofrecen precisamente universidades o gobiernos, por ejemplo de Europa, donde usted como estudiante de Derecho el día que quiera continuar su maestría, pues vale la pena que podamos nosotros tener el interés de verificar estas páginas, ¿sí? Veamos allá la Constitución Política de la República de Guatemala. Gabriela, léeme el 71 y el 74, por favor. Está ahí. Artículo 71, derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidad públicas, la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Artículo 74, educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica
dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. Sí, esa es la parte que pronuncia muchas veces el INTECAP. Fíjense que ahorita se me viene a la mente a mí y tengo que hacerlo, pues también hay que reconocer las cosas, ¿verdad? Mi esposa estudió inglés en el IGA, pero ella tuvo una beca, precisamente estas becas que estamos hablando del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿eh? Ahorita que estaba haciendo relación, me recordé que ella precisamente en el IGA estudió lo que era inglés y era becada del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Imagino que pues hace cualquier cantidad de años, pues todavía no estábamos casados, pero recuerdo que ella sí tenía una beca del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, existen. El problema es de que no va a alcanzar para todos los guatemaltecos, pero hoy como estudiantes de Derecho nosotros sabemos de que tienen sus instituciones, sus dependencias el Ministerio de Trabajo y la puerta la tenemos que tocar, Bueno, ya estamos en estos principios. Vean el 77, por favor, Gabriela Domínguez. Artículo 77. Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Fíjense qué interesante. Gabriela dice, están obligados a establecer y mantener escuelas, guarderías, centros culturales para sus trabajadores y la población escolar. Es un mandato constitucional. No se trata si el dueño de la empresa se le antoja o dirá, pues no se me antoja. No, señor. Es una obligación de conformidad con el artículo 77. ¿Sí? Pues claro, todavía el Ministerio, el Código de Trabajo en algunos casos se recuerdan y siempre se va a reglamentar. Siempre que se va a elaborar, hay reglamentos que nunca se hicieron ni se van a, pero no es que sí se haga. Pero rápido comenzamos con el bendito problema que siempre vamos a encontrar en el Código de Trabajo. Siempre y cuando el patrón tenga capacidad económica para ejecutar algunos beneficios para los trabajadores. Vean, el 77, por favor, el establecer y mantener escuelas, guarderías, centros culturales, es una obligación. Les dejé el 79 porque esto es interesante, ustedes, aunque usted no quiera, pero esto es interesante. Yo les indico de que yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura cuando fui estudiante de la universidad, era estudiante del Ministerio de Agricultura, y de veras, todos hubiéramos deseado ir a la Escuela Nacional Central de Agricultura. No sé si todavía, pero en ese entonces era otra escuela técnica donde usted ingresaba ahí como perito agrónomo y habían dependencias del Estado que eran los primeros que se discutían el derecho a poderlo contratar, porque había una muy buena capacitación, incluyendo el sector privado que se dedica a cuestiones de agricultura, también tuvieron mucha mano de obra, precisamente egresada de la Escuela Central de Agricultura. Y vean que es la única que aparece en la Constitución Política de la República de Guatemala. Leámosla, por favor, Gabriela. Artículo 79. Artículo 79. Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura. Debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de la nación a nivel de enseñanza media.
y se regirá por su propia ley orgánica, correspondiéndole una asignación no menor del 5% del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Imagínate, tiene presupuesto constitucional la famosa ENCA, la famosa Escuela Central de Agricultura. No sé si tenemos dentro de los alumnos en un egresado de la Escuela Nacional Central de Agricultura. Me gustaría, si alguien es egresado, que nos hiciera algún comentario, porque yo creo que pues está en la Constitución. Imagínense, esto sí la dejaron bien clarita. Vayamos a nuestra querida alma mater, a cuando hablamos de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando cambiamos hasta el tono de voz en mencionar a nuestra alma mater, a quien tanto amamos. Artículo 82, por favor, Gabriel. Artículo 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación de todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Bueno, primero pues ya saben, y viene, por eso me agradaba tanto cuando había el decano en funciones que siempre decía, y su carácter de única universidad estatal. Es la única, no existe otra. Han querido. Han querido. Pati, Diego, se te encendió tu micrófono. Pati, Diego. Quiere estar en clase de la niña, maestro. Imagínate, ya le fascina derechos laborales y nos llena el corazón. Bueno, lamentablemente voy a tener que, vamos aquí va a ser sindicalista. Esa niña la bendecimos para que cuando grande sea decana. Lo siento, licenciado, disculpe. Muy pena. No, ya le echamos la bendición para que de grande estudie Derecho y sea decana en la Facultad de Derecho. Gracias. Mira qué nivel, por Dios santo. Si vamos a pedir, pidamos cosas grandes, no cosas pequeñas. Así es de que si usted está pidiendo a Dios y dice, Dios mío, un día quiero ser catedrática de la facultad, pídale ser decano, pídale ser decana. Eso pida. Vaya hasta arriba, váyase hasta arriba. Bueno, vean qué interesante. Yo creo que no se nos olvide lo de la autonomía de la universidad. Yo lo que no quiero que se nos olvide es la oportunidad que tenemos entre los guatemaltecos de clase media. Bueno, hoy tenemos de todo. Hoy sí tenemos de todo. Miremos el artículo 83, por favor, Gaby. Miren, vean qué interesante lo último. Tenemos el principio de representación, catedráticos titulares, subgraduados y estudiantes. Por eso usted cada rato ve elección de titulares de catedráticos, elección de representantes de grado. Si se dan cuenta en la junta directiva, hay 2 estudiantes, ¿sí? ¿Qué pasó, mi amigo Marvin? Ahí estamos. Bueno, hay catedráticos en la junta directiva nuestra, está integrada por el decano, dos profesores titulares que son vocal primero y vocal segundo. El vocal tercero es el representante del Colegio de Abogados ante la junta directiva.
y los estudiantes que continuamente, pues todos los años se están eligiendo en la facultad. Entonces sí tenemos el principio de representación. Veamos qué dice el artículo 83. Cada vez nosotros escuchamos el famoso Consejo Superior Universitario. Pues ahora van a hacer bonitas preguntas de examen, ¿no? Veamos qué dice el 83. Gabriela Domínguez, hija de Roberto Domínguez. Sí, ahí le manda saludos mi papá. Un abrazo. Gracias. Artículo 83. Gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, quien lo preside, los decanos de las facultades, un representante del colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponda a cada facultad, un catedrático titular y un estudiante por cada facultad. Qué interesante. Fíjense que este ha sido un problema serio. Yo tuve la oportunidad de pertenecer al Consejo Superior Universitario y era un problema serio. Vea lo que dice la Constitución. Un representante del colegio profesional egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo que ha pasado muchas veces no en nuestra casa de estudio, no en nuestra facultad, pero no nos olvidemos de que es un requisito constitucional. Por ejemplo, si un día usted quiere ser miembro del Consejo Superior Universitario, un candidato para ser el representante del Colegio de Abogados y Notarios ante Junta Directiva de nuestra casa de estudios, tiene obligadamente que ser egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No lo dice Adán Ortiz, lo dice el artículo 83 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y un catedrático titular, que lo elegimos precisamente los titulares, y un estudiante que lo eligen ustedes, cada 2 años. Veamos hoy las universidades privadas. Por favor, Gabriela. Artículo 85. Universidades privadas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la nación, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales. Desde que sea autorizado el funcionamiento de una universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planos y programas de estudio. Fíjese que a mí lo que me parece interesante es que dice el estudio y solución de los problemas nacionales. Muchas veces en los problemas nacionales exigen que se pronuncie la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero el artículo 85 también exige para que las universidades privadas se pronuncien en los problemas nacionales. Deben de proponer soluciones precisamente a los problemas nacionales. También es aquí donde dice que pueden crear facultades. Están ellos con su derecho de crear precisamente sus propias facultades. Estamos entonces con esto que yo quería llegar con ustedes. El artículo 86. Consejo de Enseñanza Privada Superior. ¿Quiénes autorizan universidades en el país? Cada universidad privada que usted ve que está autorizada para funcionar en nuestra querida Guatemala, la autorizó el Consejo de Enseñanza Privada Superior. Así de que si usted quiere felicitar o quiere culpar, vea quiénes son, vea cómo están representados, porque no es únicamente San Carlos. Veamos qué dice el artículo 86, por favor, Gabriela. Muy bien. Artículo 86. Consejo de la Enseñanza Privada Superior. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico en las universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de autorizar la creación de nuevas universidades. Se integra por 2 delegados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2 delegados por las universidades privadas y un delegado electo por los presidentes de los colegios profesionales que no ejerza cargo alguno en ninguna universidad. La presidencia se ejercerá en forma rotativa
La ley regulará esta materia. Bueno, estamos bien claritos que cuando ustedes que actualizan una universidad privada, es este consejo a quien le corresponde esta circunstancia. Decime, Marvin. Perdone, Lick, lo que pasa es que yo considero oportuno, pensando pues que estamos ahorita en un público de una generación nueva que está ingresando a la San Carlos, es bueno hacer una reflexión y una pregunta. ¿Por qué la Universidad de San Carlos de Guatemala es la más grande en el sentido de pertenencia? ¿Por qué debemos de sentirnos orgullosos de ser universitarios en la universidad estatal? Porque son más de 300 años de la universidad, eso es importantísimo, y cada uno, bueno, esta es una reflexión mía, una opinión mía, yo sí me siento muy orgulloso de ser sancarlista, y lo digo porque en algunos comentarios que he observado a veces se critica mucho a la San Carlos. Podría tener sus dificultades, sus situaciones que superar, pero la Universidad de San Carlos de Guatemala ha trascendido históricamente, ha incidido en situaciones sociales, políticas, económicas, incluso laborales. Entonces, eso sí hay que decirlo, fundamentalmente para que se sienta cada uno parte de esa institución tan grande que le da el espacio y la oportunidad para estudiar en la San Carlos. Eso es un comentario extra, perdón. Está buenísimo, Marvin, está buenísimo. Tenemos de sentir orgullosos. Yo te digo, hoy precisamente a mí me tocó estar en la mañana en un examen público que fui padrino de una alumna. Cada vez que uno se pone la toga, no, la verdad que yo les digo, ponerse la toga nuestra, el bonete, cuando el decano en funciones está describiendo cada uno qué significa cada una de las prendas, es impresionante. Yo les digo, yo siempre, cuando Dios me dio la oportunidad, siempre terminé con dos cosas, ¿oíste? Una es precisamente esa defensa de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y si algo me molestó siempre, fue que habían alumnos que no le dedicaran el acto a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Imagínate cuántos guatemaltecos desean ingresar a la universidad. ¿Cuántos guatemaltecos? Y nosotros tuvimos el privilegio. Ustedes ya están en el 6º semestre. ¡Qué privilegio! Así es que se sientan orgullosos. Quería que conocieran este artículo 86, porque muchas veces dice, ¿por qué San Carlos no se preocupa por esto? ¿Por qué San Carlos no se preocupa? Porque ya no le corresponde. Nos corresponde, como dice Marvin, solucionar nuestros propios problemas. Claro que nos critican, claro que nos van a criticar. Fíjate que yo jamás, mientras yo enfrenté a ser decano, jamás permití que alguien se atreviera a decir que la Universidad de San Carlos de Guatemala era para los pobres. Porque eso no es cierto, ¿viste? Nosotros, como Universidad de San Carlos de Guatemala, de veras, miren qué campus tenemos. Miren los centros universitarios, miren la cantidad de carreras que tenemos. Vean, en el ranking de universidades, aparecemos siempre en Guatemala en primer lugar. ¿Cuántas carreras existen en la universidad? Esa capacidad económica, no pueden decir que es de una universidad pobre. ¿Cómo va a ser pobre si tenemos, imagínate, un presupuesto, un porcentaje de los ingresos del Estado? O sea, tenemos la bendición más grande, es increíble el desarrollo que ha tenido la universidad. Claro, lo que Marvin hace la reflexión y es valedera, es de que la universidad, más de 300 años de haber sido fundada, imagínense nuestra casa de estudio, nuestra facultad, más de 300 años, ¿cuántos abogados hemos egresado de nuestra querida casa de estudios? Eso nos da identidad. 300, ¿qué vamos ahorita? 40 y, ¿cuántos, Marvin? 44, 45 años de fundación. Eso es histórico, pues eso no tiene nombre. Yo les digo, esa identidad no la podemos jamás perder. Y claro que tenemos nuestros problemas, hoy mismo nos están criticando severamente por las circunstancias que se dan,
Pero esto es el puro juego democrático también que existe en San Carlos. Yo les digo, todo en San Carlos se permite. Mire usted como estudiante. Yo les digo una cosa. Cuando, por ejemplo, ustedes no tienen duda en su nota, yo quiero pedirles a ustedes que cuando usted pide una revisión de nota, no le estoy hablando laboral, estoy hablando de cualquier otra materia que usted diga, yo necesito verificar esto, verificar lo otro. No, hágalo consciente de que usted definitivamente contestó bien y que nosotros podemos cometer errores. Yo les digo, en la evaluación que recién pasó, dos cosas me pasaron. Una es que alguien subió el trabajo, pero nunca nos lo envió. Pero lo subió. Yo no puedo ser tan drástico de decir, no lo envió, no. No, pues si lo subió, o sea, sí lo hizo. Dos, un examen que no reporté. Entonces, yo me tengo que entender que como profesor me voy a equivocar. Y es de sabio rectificar, aunque me moleste. Dígame si no tenían razón los dos alumnos. Tenían toda la razón. Yo pude ponerme con una actitud negativa, pero no se trata de eso. Se trata precisamente de que el amar San Carlos también significa también tener las consideraciones a nuestros alumnos, que al final de cuentas son el motor, son el vigor, son la fuerza, es el corazón de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero bueno, vamos a terminar con esto que también, miren qué privilegio nos da la ley, hombre. Los únicos que podemos incorporar profesionales que vienen del extranjero somos la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si usted conoce a alguien del extranjero, un mexicano, que es abogado, que es médico, que es odontólogo, que es ingeniero, si quiere ejercer en Guatemala, tiene que incorporarse. Y la Constitución Política de la República de Guatemala le da únicamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala esa facultad, a ninguna otra universidad. Por favor, Gaby, artículo 87. Artículo 87. Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que ya han sido autorizados legalmente para ejercer. Bueno, ahí estamos bien clarito a quién le corresponde las incorporaciones en Guatemala. Vamos a ver rapidito el INTECAP. Bien, voy a comenzar los considerandos, que me parecen fascinantes los considerandos del INTECAP. Dice, considerando, número 3 y el número 4, que el bienestar económico y social de la población está condicionado fundamentalmente al desarrollo de la producción en los diversos campos de la actividad económica y que, a la vez, el necesario incremento de la productividad de empresas requiere que los recursos humanos sean formados y capacitados para las actividades del trabajo de una manera sistemática, técnica y acorde con el progreso de la economía nacional. Vea qué interesante los consideramos. Que el aprendizaje, adiestramiento, formación profesional y perfeccionamiento de los recursos humanos son condiciones indispensables para el desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales, comerciales, de servicio y de cualquier otro campo de la actividad económica nacional, y que tales labores de capacitación laboral deben ser realizadas por medio de una acción conjunta y coordinada con el sector público y del sector privado. Eso es la verdadera creación del INTECAP. ¿Por qué? Porque se necesitaba la capacitación.
Veamos algunos artículos, no los vamos a ver todos, solo vamos a ver algunos artículos de la ley orgánica. Por favor, Gabriela, léete el número 1. Artículo 1. Se declara de beneficio social, interés nacional, necesidad y utilidad pública la capacitación de los recursos humanos y el incremento de la productividad en todos los campos de las actividades económicas. Fíjense ustedes, siempre había ligado que la capacitación del recurso humano que va a producir incremento en la productividad. Qué valioso de que el sector empresarial apoye precisamente al INTECAP. Solo les voy a dejar de tarea. Sería buena pregunta de examen hoy. Quiero que verifiquen quién es el que preside precisamente la Junta Directiva del INTECAP. Les queda como tarea. Si alguien lo logra conseguir, pues la vamos a publicar. Pues se van a dar cuenta que pues es un guatemalteco que ha hecho mucha labor en Guatemala, mucha labor. Vean, el número 2 es importantísimo. Para los efectos de esta ley deberá entenderse por capacitación de recursos humanos. ¿Qué es la capacitación de un recurso humano? El aprendizaje, adiestramiento, formación profesional y perfeccionamiento de los trabajadores del país en las diversas actividades económicas y en todos los niveles ocupacionales. Por incremento de la productividad, ¿qué se entiende? Es el aumento del producto por unidad de recurso empleado. Se consideran medios para el logro de tal finalidad los estudios, métodos, labores, normas técnicas, disposiciones legales que conduzcan al mejor aprovechamiento de los recursos naturales, financieros y humanos, con miras a obtener un mayor rendimiento de la producción, con menor esfuerzo, reducción de tiempo y de costos. Vean, ahí tenemos dos definiciones de lo que es capacitación y de lo que es incremento de la productividad. Dentro de las prescripciones de esta ley y de sus reglamentos, el Instituto desarrollará sus actividades fundamentalmente en los campos agropecuario, industrial, comercial, servicios, artesanal y de todos los niveles ocupacionales. Por si usted está interesado en la apertura de una nueva empresa, por si usted es un emprendedor, por si usted está por iniciar su proceso de aperturar su empresa, ya sea individual o bien una sociedad anónima, que nunca se le va a olvidar que el INTECAP tiene recurso humano muy calificado. O han preparado un recurso humano muy calificado. Veamos hoy objetivos, funciones y actividades. Los objetivos y funciones del instituto son los siguientes: colaborar con los planes de desarrollo del gobierno en la consecución de las metas de formación y capacitación de la mano de obra. Pero vean el número 6. El instituto realiza las siguientes actividades con relación a los recursos humanos: programas de capacitación con énfasis en la formación profesional acelerada, de acuerdo a un orden de prioridades para capacitar fundamentalmente a los trabajadores de nivel primario y en especial aquellos que carezcan de ocupación. Vean qué interesante. 2. Con relación a las empresas: ayuda y asesoría técnica, investigación y administración científica en diferentes tipos de programas. El instituto podrá facilitar a las empresas los servicios de sus técnicos y expertos para efectuar estudios, investigaciones relacionadas con la productividad. Vean qué interesante. Organización científica, la capacitación laboral, inclusive pruebas psicotécnicas y de actitud. Esta actividad la desarrolla el instituto a solicitud de las empresas. Con relación al aprendizaje, realizar dentro de la ley en todo el territorio nacional actividades para el aprendizaje de menores de 18 años y mayores de 15, de 15 a 14, pero que no se olvide que son de 15. No solo fuera, sino principal dentro de la empresa y contando con su anuencia, creando, instalando, equipando y operando los centros necesarios. Con relación a la seguridad e higiene laborales, enseñar los principios y adiestrar en las técnicas de prevención de accidentes a los trabajadores y a los patronos.
efectuando esta labor tanto dentro como fuera de la empresa, contando con la anuencia en todos los sectores de la economía y en todos los niveles, en colaboración con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 5. Con relación a la venta y la mercadotecnia. Contribuir a la realización de la formación técnico-administrativa en todos los niveles del personal necesario para fomento, planificación y realización del mercadeo, con relación al nivel ocupacional medio. Organizar y desarrollar carreras técnicas cortas en los diferentes sectores de la economía, quedando facultado el Instituto, el INTECAP, para otorgar títulos, diplomas o certificados con plena validez legal. Queda entendido que el Instituto no asume ninguna función en el campo de la enseñanza superior ni de la educación profesional universitaria, pero podrá suscribir convenios de mutua colaboración con la Universidad de San Carlos de Guatemala, universidades privadas que funcionen legalmente en el país, o bien otros organismos nacionales e internacionales de reconocida categoría para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y actividades que señala esta ley. Con relación al personal del instituto, labores, entrenamiento, becas que sean necesarias para formarlo al más alto grado. Con relación al comercio y servicios, en colaboración con entidades nacionales de fomento y promoción de las exportaciones, estudio de la demanda y los mercados existentes o potenciales nacionales, centroamericanos o extranjeros, medios y métodos de producción, publicidad, exhibición y ventas, asesoría técnica, adiestramiento y preparación de personal. Con relación a la industria de la construcción, estudios, indagación y divulgación de los materiales de construcción en uso potenciales y de los métodos y técnicas de planeamiento y ejecución de obras desde el punto de vista de la productividad. Con relación a los aspectos económicos, realizar con grupos de actividad industrial estudios relacionados con organización, producción, distribución, rendimiento y otros aspectos de empresas, pudiendo efectuar estudios individuales cuando así lo soliciten los interesados. Y, con relación a la divulgación, desarrollar una amplia difusión de sus objetivos, funciones y actividades dentro de los diversos sectores de opinión pública, con el propósito de lograr comprensión y colaboración en el desarrollo de su trabajo, en los planes de su trabajo. Luego, en el artículo 9, dice que el Instituto establecerá permanentemente una coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, que ya lo vimos que le pertenece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 10. El Instituto usará todos los medios existentes de ilustración, demostración y docencia a su alcance, en aula, taller o campo, inclusive en programas, cursos, conferencias, demostraciones, becas o viajes de estudio y participación en reuniones o congresos. Para el logro de sus fines, el Instituto podrá contratar dentro de sus posibilidades normas reglamentarias los técnicos y expertos que estime necesario. El gobierno podrá dar preferencia al instituto si así lo estima conveniente cuando la cooperación técnica internacional ponga a disposición del país expertos y becas de estudio o especialización en los campos relacionados con sus objetivos. ¿Cómo está organizada? La Junta Directiva, el Consejo Consultivo, la Gerencia y unidades de investigación o coordinación, divisiones, departamentos, secciones y oficinas. Patrimonio. ¿Cómo es que verdaderamente funciona? ¿De dónde obtiene sus recursos el INTECAP? Gabriela, léeme el 28. Artículo 28, primer párrafo. Para contribuir al financiamiento de las labores del instituto, se establece a su favor una tasa patronal que será pagada mensualmente por las empresas y entidades privadas y por las entidades públicas que realicen actividades con fines lucrativos, sobre la totalidad de las planillas de sueldos y salarios, exceptuándose aquellas que no sean sujeto de contribución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. ¿Me ven qué interesante? Entonces,
¿Qué es lo que cómo va a financiarse? Se establece a favor una tasa patronal que será pagada mensualmente por las empresas y entidades privadas. Claro, que estén sujetas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero si se dan cuenta, solo hay una tasa patronal en este momento. Miramos el 29. Artículo 29. Se exceptúan del pago de esta tasa las universidades legalmente establecidas en el país y las empresas o entidades privadas que no persiguen fines lucrativos. 30. El monto y pago de la tasa podrá ser rebajado hasta en un 80% cuando una empresa o entidad, mediante convenio suscrito con el instituto, realice sus propios programas de formación profesional. El monto de la rebaja se establecerá de acuerdo con el número de trabajadores que la empresa pueda adiestrar con sus propios medios, siempre que dicho adiestramiento sea aprobado y supervisado por el instituto. Esta rebaja tomará la forma de reembolso trimestral del instituto basado en el convenio referido. Artículo 31. La tasa será recaudada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, al mismo tiempo que recaude sus propias contribuciones, depositándose el monto cobrado directamente en la cuenta bancaria del INTECAP. Queda entendido que quedarán excluidas del cobro las empresas o entidades exceptuadas en esta ley. El IGS recibirá por este servicio el 2% del monto de las sumas recaudadas que deducirá de las mismas. Bueno, entonces tenemos una junta directiva y usted tiene que buscar ahí cómo está integrada. Y 2, va a haber una tasa patronal y por favor, y va a ser, la recaudación va a ser a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, tienen que estar, las entidades tienen que estar afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y el instituto por ese servicio nos va a cobrar el 2% del monto de las sumas recaudadas. O sea, le tenemos que pagar como por el cobro, se puede, por decirlo en otras palabras, le va a tener que pagar el INTECAP el 2% de todo lo recaudado. Ahora, el famoso Instituto Nacional de Administración Pública. Este, pues, es interesante por el tiempo, pero yo creo que el considerando, ahí se lo voy a dejar para que lo lean, la creación tiene carácter descentralizada y dice tendrá su propia personal jurídica, su patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Pero, en el artículo 14, por favor, Gaby, léemelo. Sistemas de formación y capacitación. El INAP queda obligado a integrar las actividades de formación especializada y capacitación de los servidores públicos que actualmente se ejecutan y las que se dispongan en el futuro. Para el efecto, establecerá, reglamentará y coordinará el sistema de formación y capacitación del sector público. Los diplomas certificados de estudios que expida el INAP tienen plena validez legal. Sus calidades y registros se normarán en el reglamento referido con el párrafo precedente. Vean qué interesante. Entonces, la formación y capacitación para los trabajadores del Estado los tiene el Instituto Nacional de Administración Pública. En el número 15 está la reestructuración administrativa. En el número 16 está la coordinación institucional. O sea, está la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Dirección Técnica del Presupuesto y las demás dependencias que tengan relación. Y tendrá funciones directamente de consultoría. Vean, cuando este instituto, yo recuerdo que no recientemente había un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala y efectivamente este instituto tenía una maestría en administración pública que precisamente el aval era la universidad, el aval académico era la Universidad de San Carlos de Guatemala. No sé si todavía la tiene, pero no solo fue más allá de la formación y capacitación y llegó precisamente a la preparación académica de muchos empleados públicos a través de maestrías que estaban debidamente acreditadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y bueno, vimos a grosso modo lo que es esta parte de la previsión social, que sería la educación.
Bueno, ¿alguna pregunta con este tema? Este tema es más que todo un tema de carácter, si ustedes quieren, social. Pero lo interesante es que sí tenemos instituciones que deberíamos de fortalecerlas precisamente para que tengan no solo desarrollo, sino que puedan llegar a todos los departamentos, a los municipios, precisamente de toda nuestra querida Guatemala. Así dice, si no hay preguntas, pues lo vamos a dejar por ahí para vernos, si Dios quiere, el próximo día miércoles. Y ya nada más anticipando, el día de hoy les hicimos llegar a ustedes una resolución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por favor, lo leen. Hay una pregunta de examen ahí porque la última que habíamos tenido es un bono que acaba de otorgar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya ese lo anulamos y tenemos que el día de hoy, creo que fue publicado precisamente un acuerdo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde habla de una contribución voluntaria hasta 12 cuotas cuando usted no ha llegado al total de las 240 que exige la ley para haberse jubilado después de haber cumplido los 60 años. Esa la vamos a analizar, si Dios quiere, el próximo día de clases y va a ser sujeto de evaluación. Así es que hacemos caso omiso de los 500 y nos quedamos con la nueva. Bueno, pues una buena tarde, si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Ana, te cuidas, Ana Rebeca, Gustavo. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Karina. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Victoria. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Patricia. Adiós, Marco, Sebastián.